Bueno amigos, aquí les traigo un video rápido, no lo adelanten, quiero comentarles, este nuevo LG maneja 80 watts para los dos woofer y 40 para el tweeter. Pero quiero dejarles bien en claro amigos, ya tengo el desarme listo, posteriormente a este video se los voy a mostrar. Este altavoz maneja un canal de audio, pero con dos salidas. Un canal monoural para ambos woofer y un canal monoural para el tweeter. Eso no quiere decir que el canal derecho o el izquierdo no van a estar, los dos canales están metidos en uno. Aquí lo que hizo LG es meter un solo canal para tener mayor potencia en este altavoz y el tweeter tener una potencia descomunal, que es lo que pasa aquí. Por eso mismo está manejando una batería de 14.8 voltios. Ya se imaginarán, está manejando posiblemente un tipo de amplificador tipo monoblock. Después que haga el desarme, ustedes me lo dejan en los comentarios para saber qué tipo de amplificador está utilizando. Ahora una pequeña prueba muy corta, donde vamos a utilizar solo los woofer y posteriormente los woofer con el tweeter, para que ustedes se den cuenta cómo es que una vez entrando el tweeter pareciera que el bajo disminuye o no lo tuviera. Es lo mismo que pasó con el Boombox 3. Aquí en la parte de arriba les dejo el link directo a ese test de audio donde calé canal por canal del Boombox 3 para que se den cuenta. Bueno amigos, si les gusta el video, suscríbanse y déjenme su like.